Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo Libre, el programa en el que discutimos los temas de coyuntura a nivel nacional. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema del Ministerio Público y los recientes antejuicios. Para ello nos acompaña la fiscal general y jefe del Ministerio Público, la licenciada Telma Aldana. Muchas gracias por venir, muy buenas tardes. Y mi compañero Carlos Castañaza, editor de Nacionales. Mi nombre es Claudia Acuña, editora de Nacionales. Antes de entrar en el programa vamos a entrar en contexto para que usted vea sobre lo que se va a tratar esta tarde. Veamos. Los nuevos señalamientos de corrupción en el Congreso de la República se suman a la serie de hechos que comenzaron una mañana del 16 de abril con la desarticulación de la estructura La Línea, investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Los casos han sido protagonizados por funcionarios sobre quienes, según los investigadores, pesan pruebas contundentes en su contra, como escuchas telefónicas y documentos donde se comprueba su participación en la coordinación de ilícitos. Para analistas, el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público han sentado un precedente este año, aunque otros aún difieren en torno a la pregunta de si estará listo el Ministerio Público para descubrir casos de alto impacto sin ayuda de un ente internacional. Actualmente existe una Fiscalía contra la Corrupción creada en octubre de 2012. El caso La Línea y el contrato fraudulento entre la empresa PISA y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social generaron las solicitudes de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Los señalamientos de diputados y un alcalde por actos de corrupción se suman a los escándalos por el desvío de 52 millones de quetzales del presupuesto de la Policía Nacional Civil, así como las plazas fantasmas en el Congreso de la República, por lo cual se señaló a un diputado y trabajadores del Legislativo. Todos estos casos por corrupción generaron una crisis política que para muchos aún no ha tocado fondo y ha empañado el proceso electoral. Fiscal, bienvenida. Gracias, Carlos. A partir de la línea, a partir de mediados de abril, parece que algo cambió radicalmente en este país, ¿verdad? De ese caso vinieron otros, en apariencia bien fundamentados, contra personajes que parecían intocables en este país. Exactamente, ¿qué cambió? ¿Cambió algo particularmente en el Ministerio Público? ¿Cambió algo en la renovada CICIG? ¿O cambió algo en las dos instituciones? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo que ahora este país se encuentre con todo esto que antes parecía, no sé, una utopía, un sueño? Yo creo que la coordinación adecuada entre las dos entidades, Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad, ha sido clave para poder avanzar en estos casos que hemos sacado a la luz pública a partir del mes de abril. Desde que tomé posesión en el Ministerio Público, lo dije en aquel momento, que iba a coordinar adecuadamente con el señor comisionado Iván Velázquez, porque fue el gobierno de Guatemala el que solicitó a Naciones Unidas la instalación de la comisión en el país. Y entonces yo tenía mucha claridad en el sentido de que hay que aprovechar la instalación de la comisión en Guatemala. No tendría sentido para el Ministerio Público trabajar aisladamente y la propia comisión no podría trabajar sin el Ministerio Público. Entonces, las dos entidades nos necesitamos y de ahí que la fortaleza de esa unidad y de esa adecuada coordinación con el señor comisionado. Porque después de todo los recursos siguieron siendo los mismos, ¿no? Me refiero a recursos humanos, financieros, de logística, etcétera. Claro, el Ministerio Público es una entidad debilitada por su presupuesto históricamente. Tenemos lo necesario para subsistir y en muchas ocasiones, cada mes, se pasan momentos angustiantes cuando no se tiene el dinero necesario para pagarle el salario a los trabajadores. De hecho, ahora mismo estamos con la posibilidad de una reunión por parte del personal administrativo del Ministerio Público el día de mañana con el señor Ministro de Finanzas para pedir el depósito necesario y poder pagar
el bono 14. Fiscal, cuando usted habla de una adecuada coordinación, sabemos pues que los años anteriores usted no estuvo precisamente al cargo del Ministerio Público, pero digamos, ¿qué fue lo que a su criterio ha cambiado desde que llegó? Porque digamos, estos personajes, hablemos de diputados, hablemos de altos funcionarios de gobierno, de antes se escuchaban ya los rumores de su participación en ciertas ilegalidades e irregularidades, pero ahora sí se logra de alguna manera sacar a la luz pública estos hechos con pruebas contundentes, ¿verdad? Yo estimo que los anteriores comisionados que estuvieron al frente de CICIG tuvieron una participación más relacionada con el fortalecimiento de algunas unidades del Ministerio Público que ahora son determinantes, que no salen a la luz pública, pero que tienen una capacidad instalada que ha ayudado muchísimo en las investigaciones. Y luego, lo he dicho siempre, yo estimo que el señor comisionado Iván Velázquez tiene una mística de trabajo, tiene una experiencia que ayuda a fortalecer las investigaciones del Ministerio Público y desde luego el equipo de trabajo de la comisión integrada por nacionales y personas de otras nacionalidades nos trasladan también esas buenas prácticas y FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, desde luego ha mejorado su investigación y el trabajo que realiza. Su gestión fiscal es relativamente nueva, digamos, y quizá por las circunstancias en las que se produjo el cambio, la salida del anterior fiscal, se temía que mucho de su trabajo pudiera estar comprometido, vinculado a los intereses particularmente de la presidencia. Digamos, estos meses de abril para acá han demostrado que no es tan así, pero la pregunta es, ¿cómo garantizar que esa independencia siga inalterable? Realmente la garantía está en la persona que dirige al Ministerio Público, porque todos los fiscales generales y funcionarios como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, somos electos mediante un procedimiento que está establecido en la Constitución Política, es decir, alguien nos tiene que elegir. No llegamos al puesto por otro sistema. De tal manera que cuando se llega al puesto, debe uno tener mucha claridad en el sentido de que su responsabilidad es con la Constitución Política de la República, nada más. Y desde luego, la observancia de las leyes del país. Así es de que al resultar electo uno debe separarse de la persona que lo eligió y cumplir con su obligación. ¿Qué tanto contribuye la comunidad internacional, el apoyo que pueda existir por parte de la comunidad internacional directamente al Ministerio Público y obviamente a través de la CICIG? Yo siempre he apreciado muchísimo el rol y la cooperación de la comunidad internacional. Tengo muchos años de haber trabajado con ellos desde la Corte Suprema de Justicia y el apoyo siempre es de mucha fortaleza para las entidades del sector justicia y para el Ministerio Público, desde luego es invaluable el apoyo de la comunidad internacional. A raíz justamente de los cooperantes se ha logrado tener una unidad de métodos especiales, una dirección de análisis criminal y capacitaciones para todo el personal del Ministerio Público. Ahora tenemos mucha cooperación, particularmente para implementar el plan estratégico del Ministerio Público, del PNUD. También USAID es un cooperante importantísimo para el Ministerio Público, de tal manera que la relación con la comunidad internacional siempre es valiosa para el Ministerio Público y para el país en general.
A propósito justamente de USAID, hay quienes creen que el apoyo internacional en realidad puede resumirse en Estados Unidos queriendo o no hacer cosas. Por ejemplo, que sin el apoyo de Estados Unidos no se hubiera podido hacer lo que se hizo en la línea por el nivel, digamos, de los funcionarios públicos contra los que se iba. Y luego de que gracias a Estados Unidos entonces tampoco se sigue haciendo eso y se protege al presidente Pérez Molina, por ejemplo. ¿Hasta dónde realmente pesa el gobierno de Estados Unidos dentro del marco de la CICIG y de la cooperación con la Fiscalía? El Ministerio Público es independiente. Y cuando yo digo es independiente, me refiero a cualquier entidad o persona extraña a la institución. O sea que la Embajada de los Estados Unidos es un cooperante del Ministerio Público, tenemos muy buena relación, pero jamás el señor embajador me ha pedido investigar o dejar de investigar, ni él lo haría, estoy segura, ni yo lo permitiría. Mi autonomía es real, yo estoy comprometida, como le decía hace un momento, con la Constitución política y con las leyes del país. He dicho al personal, particularmente al personal fiscal del Ministerio Público, que debemos de trabajar con objetividad y con transparencia. Y en la medida en que ese sea nuestro estilo de trabajo, yo estoy segura que vamos a fortalecer más al Ministerio Público. Fiscal, de abril para acá hemos visto cómo se han desnudado casos de corrupción de alto impacto en el país. ¿Cómo ha sido? Sabemos que por cuestiones de investigación tal vez no nos va a poder dar detalles, pero ¿cómo se han desarrollado estos casos? ¿Cómo se logra detectar, por ejemplo, el caso del diputado Hichos, ¿verdad? Que era algo que se sabía a voces desde hace varios años hasta llegar incluso al propio Ejecutivo, ¿verdad? Aún con las inquietudes y dudas que todavía hay en relación al mandatario. ¿Cómo funciona? El señor comisionado Iván Velázquez y yo decidimos qué casos vamos a investigar que estén dentro de las atribuciones y el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ya cuando hemos decidido qué caso vamos a investigar, entonces lo trasladamos a FESI, la Fiscalía del Ministerio Público, para que en mesas de trabajo conjuntas con técnicos de la CICIG, pues se inicien y se den las líneas de investigación. En muchos casos hay asesoría de la comisión, en otros la comisión es querellante adhesivo y en otros se trabaja hombro a hombro, fiscales del Ministerio Público con investigadores de la CICIG desde el inicio de los casos. El comisionado y yo tenemos reuniones constantes para dar los lineamientos y tomar las decisiones que legal y procesalmente correspondan. En el caso del diputado Baudilio Hichos, realmente se estaba en la investigación del caso Ixpisa y de ahí surgió otra línea que nos llevó a utilizar métodos especiales para investigar a un funcionario de contrataciones del ICS y en la investigación con él surgió la relación con el diputado Baudilio Hichos y entonces tuvimos que presentar el antejuicio contra el diputado y pedir las órdenes de aprehensión contra quienes no tienen el derecho de antejuicio. Fiscal, de nuevo, de abril para acá, es que casi que la historia nos refiere a de abril para acá, ¿verdad? Pero efectivamente de abril para acá, todos estos casos fuertes que tienen al país en una crisis institucional que no se veían en muchos años, terminan o empiezan o con el Partido Patriota o con el partido líder. Casi que todo el mundo que está involucrado, señalado, antejuiciado, etcétera, está con uno o con otro partido. Esos dos partidos de alguna manera están unidos, se ha visto en muchas etapas en el Congreso y fuera de él, que de alguna manera han hecho mancuerna, están unidos. La pregunta es un poco si se ha tocado a estos partidos
que tienen el gobierno, tienen el poder en el gobierno, lo tienen en el Congreso de la República y están, tal se ve, infestados de corrupción y de intereses. ¿Usted no teme que este grupo tan poderoso pueda tratar de revertir la situación y contraatacarla a usted o al comisionado de manera legal o de manera ilegal? ¿Lo teme? ¿Usted lo ve? ¿Lo siente? Bueno, ya empezaron indudablemente los ataques a partir de una exhibición personal que se planteó por parte de diputados de la bancada líder. Justamente estoy evacuando la audiencia, el plazo de 12 horas que me dio un juez de paz para rendir informe, y luego también se ha presentado un antejuicio en mi contra. Yo creo que los señores diputados obviamente tienen todo el derecho de accionar legalmente como ellos estimen pertinente. A mí no me da temor. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del antejuicio, se me acusa de abuso de autoridad, pero yo estoy convencida de que hacer mi trabajo no es abuso de autoridad, y entonces esperaría una resolución que esté ajustada a derecho, y creo en el organismo judicial, creo en la Corte de Constitucionalidad, que son los entes que tendrán que conocer este antejuicio y cualesquiera otra acción que se interponga en mi contra. Estas acciones no me van a detener. Yo seguiré haciendo mi trabajo, trataré de que cada día sea mejor y siempre coordinaré cuando así corresponda con el comisionado Iván Velázquez, porque esa es nuestra función, esa es nuestra obligación, y si hubiese cualquier ataque de cualquier naturaleza en mi contra, pues tendré que asumirlo como corresponda, pero de todas formas no me da temor. Ahora, un antejuicio, una exhibición personal, son medidas pues, que están dentro del marco de lo legal, de lo esperado, claro, ¿verdad? Pero ¿usted no teme que pueda haber de otro tipo? Es decir, en dos platos, ¿usted ha variado su seguridad? ¿Teme por su integridad física? Pues no temo por mi integridad física. Yo creo que estos asuntos se están ventilando en los tribunales como corresponde. Creo en el Estado de Derecho y precisamente el Estado de Derecho se fortalece cuando es en esa instancia del organismo judicial y de los tribunales donde se discuten las diferencias. Tenemos que hacer un corte, pero ya volvemos para seguir dialogando sobre el Ministerio Público y los casos recientes de antejuicio. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bienvenidos nuevamente a Diálogo Libre. Esta tarde nos acompaña la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. Estamos discutiendo sobre el papel del Ministerio Público y los antejuicios recientes en casos de corrupción. Licenciada, usted hablaba algo sobre la confianza en el organismo judicial en cuanto a la resolución del antejuicio, en este caso en su contra. Sin embargo, también parte de estos casos de alto impacto han involucrado jueces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos transmitirle a la gente esa confianza en el organismo judicial cuando hay jueces que precisamente están involucrados en esos grupos de corrupción y de alto crimen organizado, ¿verdad? Yo creo que la confianza la transmitimos
cuando no generalizamos y cuando señalamos con nombres y con pruebas. Y lo mismo sucede en el Congreso de la República. No estamos iniciando antejuicio contra todos los diputados del Congreso de la República. Creo que ahorita van 5 más los que todavía faltan, pero no es contra todos los diputados, y contra los jueces es exactamente la misma situación. Llevamos 3 o 4 antejuicios más los que vienen, y jueces son miles, más de 1000 jueces. Entonces, no generalizar, pero sí señalar a quien estimemos está fuera del marco de la ley y presentar las pruebas, porque no es suficiente señalar, sino hay que probarlo. Lo que uno asegura tiene la obligación legal y moral de probarlo y de acreditarlo. ¿Y de probarlo ante quién? Ante el órgano jurisdiccional, que es el único competente, de acuerdo con la ley, a revisar la prueba que se pueda presentar. Entonces, debemos de mantener la confianza en nuestras instituciones en la medida en que no son todas las personas las que están involucradas en actos ilícitos. Ahora, de alguna manera preocupa, a raíz de este tema que planteaba Claudia, que en los últimos días, semanas, hemos notado una especie como de división, como de divorcio del organismo judicial sobre aspectos que parecen muy lógicos, ¿no? Acuerparse para hacer fuerza y presentar modificaciones a leyes, etcétera. Pero hay como una separación. ¿Qué tan grave es? Me refiero a que luego podría también afectar este tipo de casos, ¿no? No, yo tengo una gran relación con la Corte Suprema de Justicia, con los tribunales del país. Trabajé 25 años en el organismo judicial y mi relación es de mucho respeto. No tenemos realmente ninguna diferencia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos eventos en donde el organismo judicial, pese a que así estaba convenido, se ha retirado, no ha participado junto con CICIG y MP? En este caso, creo que el día de hoy, precisamente en la Mesa de Seguridad y Justicia, quedó aclarado. La Ley Orgánica del Ministerio Público necesitaba algunas reformas y entonces desde hace un año yo tuve reunión con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con el diputado Oliverio García Rodas y los otros diputados integrantes de la comisión, y presentamos algunas propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora que surge la Mesa de Seguridad y Justicia, entonces revisamos aquel proyecto, pero ya lo hicimos en coordinación con la CICIG y hemos hecho algunas propuestas que el día de hoy entregamos en la Mesa de Seguridad y Justicia. Ahora, en lo que corresponde a las reformas relacionadas con el organismo judicial, yo participé en la iniciativa que actualmente está en el Congreso de la República como una iniciativa de ley de la Corte Suprema anterior, y me parece que ese es el proyecto que está sobre la mesa ahora en discusión, pero yo no estoy participando en la discusión de la ley de carrera judicial, ni de la ley de servicio civil del organismo judicial, ni de la ley del organismo judicial. Lo está haciendo el señor comisionado con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me parece, por lo que he escuchado, que ellos en su propia mesa empezaron la discusión del proyecto, no se pusieron de acuerdo, me parece, en lo que corresponde a la integración del Consejo de la Carrera Judicial, y estando pendiente esa discusión entre la Corte Suprema, CICIG y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la Corte Suprema presentó la iniciativa de ley. Me parece que esa es la discusión que hay entre estos tres entes, pero el Ministerio Público no tiene participación en esa mesa.
Sin embargo, ¿cómo le afectaría al Ministerio Público que no se haya presentado la consensuada, digamos, ¿verdad? La que ya había trabajado CICIG, porque me imagino que CICIG al mismo tiempo velará por los intereses del proceso en general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le afecta? Yo creo que le afecta a toda la población, que le afecta a todas las instituciones, en la medida en que no se logre un consenso para fortalecer al organismo judicial. Yo creo que este es el momento político en que debemos de reclamar el fortalecimiento de las entidades del sector justicia, pero especialmente del organismo judicial y del Ministerio Público. Necesitamos en ambas instituciones plena autonomía, pleno apoyo de la sociedad, porque sabemos por experiencia personal que tanto el organismo judicial como el Ministerio Público han tenido muchas carencias y en el caso del organismo judicial su normativa en este momento es perversa. Lo único que persiguen las disposiciones legales que debe de observar el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, es debilitarla. Por ejemplo, la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia es una norma perversa. No puede ser que cada año se esté eligiendo a presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y luego un sistema de carrera judicial que solo está de nombre en la ley, porque en la práctica no existe. Y el único mecanismo, a mi juicio, de fortalecer al organismo judicial, aparte de lo que se refiere a presupuesto, es una verdadera y legítima carrera judicial. Y en el caso del Ministerio Público concretamente, ¿qué le hace falta para poder garantizar esa autonomía? Al Ministerio Público le hace falta la carrera profesional, que es justamente una de las propuestas que estamos incluyendo en la ley. Tener una carrera profesional que se divide en dos partes, una carrera fiscal y una carrera administrativa, que debe ser administrada por la unidad de capacitación del Ministerio Público, pero esta a su vez fortalecida, en coordinación con el Fiscal General de la República como autoridad máxima del Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad de jerarquía, a diferencia del organismo judicial, que es horizontal, porque no hay jerarquía entre los jueces y los magistrados, sino ellos gozan de independencia, a diferencia de lo que sucede en el Ministerio Público. Le hace falta también al Ministerio Público fortalecer su sistema disciplinario. Yo he creado la Fiscalía de Asuntos Internos porque tengo mucha claridad en que una falta puede ser administrativa, pero también se puede cometer delito y entonces he creado la Fiscalía de Asuntos Internos. Pero el Ministerio Público también requiere una junta disciplinaria para juzgar las faltas administrativas cometidas por quienes están en la carrera fiscal y un sistema disciplinario con una supervisión general fortalecida para las faltas que se cometan por parte del personal administrativo. Pero también tenemos que garantizar a los buenos fiscales y al personal que trabaja adecuadamente, que afortunadamente es la mayoría, su permanencia a través de méritos y su ascenso. Y entonces también estamos proponiendo regular una evaluación del desempeño que nos permita, por un lado, capacitar en aquellas áreas que se detecte que le hace falta a los fiscales y en otros casos tomar algunas medidas correctivas que se vayan dando a raíz de los resultados de la evaluación. Justamente por esta característica de jerarquía de la que usted hablaba en el caso del Ministerio Público, es importante blindar de alguna manera al fiscal general. Entiendo que de alguna manera esa es la intención de las modificaciones de la ley orgánica, de que no pueda ser cambiado, pues porque supongo al mismo presidente ahorita mismo o al que según las encuestas puede venir en lo inmediato les interesaría cambiar las condiciones que están dadas de nuevo de abril para acá, ¿verdad? Es tan importante blindar la figura. ¿Usted cree que eso es parte fundamental de su propuesta? Yo estimo que sí, porque la normativa actual
regula que con un informe que solicite el señor presidente de la República al fiscal general de turno, puede proceder a su remoción. Me parecería que la propuesta que hemos presentado con CICIG le da más autonomía al Ministerio Público, en el sentido de que nuestra propuesta indica que el fiscal general podrá ser removido de su cargo cuando cometa un delito doloso y que haya sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, delito cometido en el ejercicio de su función. Siempre esa destitución se lleva a cabo por parte del presidente de la República, pero lo que estamos haciendo es blindando al fiscal general para que trabaje con comodidad y pueda hacer pleno ejercicio de su autonomía. No todas las personas reaccionan o trabajan de la misma manera. Quizá algún fiscal se puede sentir amedrentado sabiendo que con el cambio de gobierno también puedan venir represalias en su contra, y eso sí incide en el funcionamiento del Ministerio Público, porque entonces tendríamos un fiscal general temeroso, y lo que menos puede tener un fiscal general es temor. Claro. Fiscal, y hablando un poco sobre los últimos casos, ya usted nos explicaba que no le da temor el accionar de estos grupos, pero algunas personas tienen inquietudes sobre por qué CICIG está apoyando temas de corrupción, y la FECI en este caso, y qué pasa con la Fiscalía contra la Corrupción, ¿verdad? Históricamente, desde que existe, no ha tenido muchos avances precisamente esa Fiscalía, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa Fiscalía en este tipo de casos? Es cierto, esta Fiscalía no ha tenido resultados positivos. Precisamente por esa razón yo la reestructuré, pero este es un proyecto que apenas acabo de inaugurar en el mes de abril. Es decir, tenemos 2 meses de esa reestructuración de la Fiscalía contra la Corrupción. No tenía investigadores. Creo que esa era la debilidad más grande que a mi juicio tenía la Fiscalía contra la Corrupción. Tiene ya 10 investigadores que ayudan a los fiscales. Desde luego son los fiscales los que dirigen a los investigadores, pero se ha formado ya un equipo que yo estoy completamente segura que van a empezar a dar resultados. De hecho, ya han habido algunos casos y conforme pasen los meses vamos a ver resultados. Una fiscalía jamás puede empezar a mostrar su efectividad al mes, a los 2 meses o 3 meses, porque todos los procesos de investigación tienen que tener necesariamente una hipótesis, un plan de trabajo, líneas de investigación y un trabajo de campo que no se puede realizar en 8 días. Aparte, en esta Fiscalía contra la Corrupción, justamente en este momento, tenemos expertos y técnicos de USAID que nos están apoyando en la gestión de casos, en la capacitación. Ayer hemos diseñado un flujograma para que los fiscales tengan un norte que seguir. Les estamos cambiando la actitud y les estamos cambiando la metodología de trabajo que llevaban, que a mi juicio era muy pasiva. Yo reconozco que esa fiscalía, así la encontré, pasiva. Y entonces ahora mi reto es convertirla en una fiscalía diferente. Cambié al fiscal que encontré. Estoy ahora en este proceso con el fiscal que está dirigiendo la fiscalía. Yo espero que dé resultado. Y si no, pues trataré de ubicarlo en otra fiscalía donde esté mejor hasta que encuentre al fiscal que realmente haga de esa fiscalía un ente dinámico. Pero mi estrategia es la siguiente: trabajar con FECI lo que se refiere a estructuras incrustadas en el Estado que cometen corrupción, porque no son solo casos individuales,
son estructuras. Y eso es lo que estamos trabajando, de acuerdo con el mandato de CICIG, esos son los casos que estamos coordinando. Ahora, la Fiscalía contra la Corrupción tiene que trabajar más los casos individuales, porque estos casos individuales también hacen muchísimo daño al Estado, implican corrupción y hay que detectarlos y hay que procesar a estas personas. Yo creo que ya en los próximos días vamos a empezar a ver algún resultado de esta nueva Fiscalía contra la Corrupción. Fiscal, dado que no hay temor, que también hay herramientas, que ya se notó que se pueden dar resultados, hay quienes creen que digamos, personajes como Roxana Baldetti, por una parte, la pregunta tiene dos vertientes, una, Roxana Baldetti, pareciera que al final pues lo que hay contra ella es solo una petición de arraigo y nada más, aunque la apariencia indica que han accionado contra ella, pero penalmente entiendo que se limita a eso. Por otro lado, hay quienes creen que la CICIG y el Ministerio Público ahora mismo estarían en capacidad de enderezar, digamos, casos penales formales con pruebas, etcétera, contra el mismísimo presidente de la República o el actual presidente del Congreso, por ejemplo, pero que podrían no hacerlo para evitar una situación política que se escape de las manos. La pregunta es, ¿hay o no en el caso de Baldetti en realidad caso concreto o no hay pruebas? Y en el otro caso, ¿hasta dónde el Ministerio Público y la CICIG se van a contener por razones políticas o una vez tengan un caso penalmente fundamentado van a entrarle sin pensar en esas consecuencias? El comisionado de CICIG y yo tenemos una feliz coincidencia. Nunca ponemos en la mesa aspectos políticos. Ambos somos respetuosos del Estado de Derecho y lo que exigimos son pruebas, porque también los dos tenemos una formación tribunalicia. Yo he dicho ya en más de una ocasión, el comisionado perteneció a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y yo pertenecí a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Y entonces somos personas que hemos incursionado en los tribunales de justicia, que conocemos la gran responsabilidad que tenemos y que la materia política es total y absolutamente ajena a los casos que nosotros llevamos a los tribunales del país. Ni nos detiene ni nos anima el aspecto político. Lo que nos detiene y lo que nos anima es el material probatorio que hemos analizado y que nos ha convencido de que es el momento de llevar el caso a los tribunales del país. Todos los casos que se investigan tienen su momento en el que ya un fiscal se siente seguro de solicitar una orden de aprehensión con una investigación preliminar. Pero el comisionado y yo, por esa misma formación tribunalicia, pensamos más allá de la orden de aprehensión. Pensamos en una sentencia y en una sentencia condenatoria. Ese es nuestro reto. Y entonces, cuando pedimos la orden de aprehensión, es porque ya esa investigación preliminar está bastante fortalecida. Fiscal, en el caso, por ejemplo, de la línea, que es donde se ha mencionado a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, todas estas personas pues tienen una forma de operar en la que entre líneas van escondiendo sus bienes y pues hace un poco complicado, digamos, el poder detectar en dónde está la participación de una persona. En el caso concreto de Baldetti, ella ya pues renunció, ya no tiene la inmunidad, ya se le podría presentar, digamos, alguna denuncia penal ya más directa, digamos, fuera de los arraigos y del congelamiento de sus bienes, ¿verdad? Y en el caso del presidente, casi por los rumores que se oyen en corrillos, estaba a punto de perder su inmunidad si los congresistas logran ese acuerdo de retirarle la inmunidad. A la hora de que se presenta un antejuicio, como usted nos ha mencionado, se hace ya con miras de que puede existir pruebas en contra de estos funcionarios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a Baldetti, ¿qué es lo que estaría deteniendo el hecho de decir, bueno, la acusamos de
en el caso del Lago, en el caso de La Línea, ¿verdad? Ya directamente un proceso penal contra ella. Estamos investigando. En este momento estamos investigando. O sea, uno pudiera pensar, como algunos analistas creen, que sí están siendo extremadamente cuidadosos en ese caso, es decir, hasta estar seguros. En todos los casos. No hay diferencia entre un caso y otro. En todos los casos, el comisionado y yo somos sumamente cuidadosos, precisamente porque estamos pensando en una sentencia condenatoria en cualquier caso que sometemos a los tribunales del país. No quisiéramos que por un descuido o por atender presiones de cualquier tipo, dentro de 2 años haya una sentencia absolutoria. Nosotros somos muy cuidadosos de recopilar el material probatorio, de que nuestras líneas de investigación sean claras, objetivas, y cuando estemos listos, vamos a los tribunales. Fiscal, de abril para atrás, uno sabía que habían diputados corruptos. De abril para atrás uno sabía que habían robos en aduanas. Lo que hacía falta era probarlo y enderezar casos fuertes, ¿verdad? Pero también de abril para atrás y de abril para acá uno sabe que en los partidos políticos está involucrado el narcotráfico. De otra manera usted nos explica esas cantidades de dinero que surgen a montones, ¿verdad? La pregunta es, vamos a ver un caso concreto en donde pues desnudemos a un partido político que está metido en el narcotráfico o viceversa, ¿verdad? Un cartel con un partido político de apéndice, o se va a quedar todo en un estudio, en un análisis como se teme a partir de unas declaraciones del comisionado. ¿Vamos a ver eso pronto? El comisionado ha indicado que él va a presentar un informe temático, no es una investigación, es un informe temático en el cual el Ministerio Público y yo no hemos participado, ¿verdad? Y no hemos participado porque no se trata de una investigación, pero cuando ya salga a la luz pública el informe, vamos a revisarlo y si hay necesidad de iniciar investigaciones, lo vamos a hacer. Pero además, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es el ente que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización de los partidos políticos. De tal manera que nosotros esperamos como Ministerio Público que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con su función, que de hecho lo está haciendo, y cuando hay indicios de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos, entonces intervenimos. Fiscal, estamos por terminar el programa porque lamentablemente el tiempo se va muy rápido y por supuesto todos estos temas son de interés nacional. Sin embargo, hay delitos o situaciones que le afectan más directamente a la población. En este caso le comento son las extorsiones, ¿verdad?, que tanto le afligen a la ciudadanía, y quisiéramos saber un poco las acciones del Ministerio Público en cuanto a este delito concreto. ¿Qué avances hay? Sí, recientemente inauguramos la Fiscalía Especializada contra las Extorsiones. Es una fiscalía que está preparada para recibir denuncias, que va a funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, que está integrada por equipos de trabajo debidamente capacitados. Y la población tiene que animarse a denunciar. Es la única manera en que pueden colaborar con el Ministerio Público y colaborar con la misma sociedad para luchar contra las extorsiones. No debemos de tener miedo, debemos, al contrario, de enfrentar este flagelo que tiene de rodillas a muchos guatemaltecos. Este es el gran esfuerzo del Ministerio Público, este es el gran aporte, esta fiscalía que para mí era sumamente necesaria. Tiene muy buen personal en 2 fases por razones de presupuesto. La primera fase inauguramos el viernes de la semana pasada, la segunda fase vamos a 6 o 7 departamentos del país que tienen el índice más alto de extorsiones, pero sí necesitamos también mucho acompañamiento del Ministerio de Gobernación.
trabajar la prevención, que es obligación del Ejecutivo, y la reinserción, que es otro aspecto que no debemos de olvidar, porque nosotros como Ministerio Público vamos a tratar de desarticular esas estructuras que se dedican a la extorsión, pero sabemos que hay niños, niñas y mujeres que están participando porque el ambiente ya los absorbió en extorsiones y son personas que necesitan una reinserción en la sociedad y quizá analizar la profundidad de este delito que responde a falta de oportunidades de las personas que se involucran en las extorsiones, que no tienen trabajo, que no han tenido derecho a la salud, que no han tenido derecho a la educación. El problema de las extorsiones es de fondo y debería de abordarse por el Estado en su conjunto para no solo lograr aprehensiones, capturas y sentencias, sino trabajar quizá lo más importante, que es la prevención y la reinserción. Licenciada, le agradecemos muchísimo su tiempo, el habernos acompañado esta tarde. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. A ustedes también les agradecemos su sintonía y los invitamos para que continúen pendientes en todas nuestras plataformas, en donde lo mantenemos informado de lo más importante del acontecer nacional e internacional. Muy buenas tardes.